Gracias al Señor, porque es la segunda escuela dominical que hacemos este año mediante esta modalidad y creemos que ha sido de bendición. La semana pasada fue un éxito, tuvimos muchos hermanos conectados y creemos que en esta oportunidad, bueno, ya pasó un poco la novedad, pero creemos también que vamos a tener una buena audiencia con la ayuda del Señor. Para comenzar, amados hermanos, les invito a que oremos al Señor para que el Señor dirija esta escuela dominical, esta lección, el Señor nos dé gracia a los profesores que vamos a estar impartiendo la lección, y a usted también, que el Señor le dé entendimiento y para captar todo lo que queremos en esta tarde decir y que es palabra del Señor. Así que oramos en esta hora. Señor, agradecemos este tiempo maravilloso que nos das de poder estar delante de tu presencia, juntos como iglesia a través de esta nueva modalidad. Pero gracias, Señor, porque a través de este medio podemos hacer iglesia, podemos estar en comunión los unos con los otros, podemos, Señor, también leer tu palabra y estudiarla juntos. Queremos que, Señor, lo que tú nos hables esta mañana sea de mucha bendición para nuestras vidas y que sea un momento grato también donde tu presencia, no dudamos, está en medio nuestro. Te damos gracias, Padre, por todo, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que le demos todos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, la idea es que tengamos todos nuestros micrófonos apagados mientras se está impartiendo la lección, y luego se dará alguna oportunidad también para que los hermanos puedan hacer alguna consulta al final de esta clase. Vamos a cantar al Señor. Hermano David Ferrada, por favor, si nos diriges en algunos coros para así Amén. animarnos un poco. Que el Señor te Amén. bendiga, Vamos David. a cantar al Señor. Dios le bendiga, hermano. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Alza tus manos. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. La gloria a Él, la gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. El rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero le falta todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermano David. Qué hermoso es poder cantar. No nos escuchamos todos, pero es lindo poder estar en comunión también de esta forma, alabando, glorificando el nombre del Señor. Bueno, en esta mañana, como ya estamos en esta marcha blanca de escuela dominical, porque pronto ya estarán todos los profesores de las diferentes clases impartiendo la lección. Mientras tanto,
estamos haciendo esta marcha blanca con algunos profesores. No voy a estar solo en esta mañana para entregar la lección, va a estar nuestra hermana Marcia y nuestro hermano Mauricio Uribe, a cuales los voy a dejar en este momento, hermana Marcia, para que nos esté saludando, por favor, y luego mi hermano Mauricio. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me da, por este día hermoso que el Señor nos da a todos, y saludándoles a cada uno de ustedes, a nuestros pastores. Estamos en nuestros hogares de una manera diferente, pero agradecido al Señor porque nos da esta oportunidad de poder vernos y de poder también aprender de su palabra, que el Señor sea concediéndonos gracia a cada uno de los que vamos a entregar la palabra del Señor esta mañana, y el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Bueno, Mauricio, gracias, hermana Marcia. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Muy contento de poder verles. Y agradezco a Dios esta bendición que tenemos, hermanos, de Escuela Dominical. De verdad que a los que nos gusta la Escuela Dominical, creo que es una gran bendición ver a tantos hermanos que hacen el esfuerzo y se toman el tiempo para aprender de la palabra. Así que muy contento. Sé que va a ser una mañana muy bendecida de parte del Señor y que nos vamos a ir, ¿cierto?, con una palabra de fortaleza en nuestras vidas en esta mañana. Así que usted prepárese, escuche la palabra, medítela en su corazón, recíbala y sin duda va a ser de bendición. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Mauricio, hermana Marcia. Creo que es una bendición de poder, como dice nuestro hermano, de poder estar reunidos así en esta mañana. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra lección de Escuela Dominical. El título de la lección para este día se denomina Un reino se divide. El versículo clave de esta lección la encontramos en el Salmos 1, versículo 1, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Ese es un texto que debemos todos memorizar, así que al final de la clase vamos a pedirle a algunos que lo digan. No. Bueno, cuando hablamos de encarnecedor en este primer versículo, se entiende como escarnecedor al que encarnece, al que se burla, al que rechaza, al que ofende, al que ultraja, al que ridiculiza, al que calumnia o afrenta delante de varias personas. Ahí estamos hablando de una persona escarnecedora. La lección para esta mañana, hermanos, la encontramos en la base bíblica, está en el libro Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 al 20. Por temas de tiempo no vamos a dar lectura a todos los versículos, pero sí usted lo anota y luego lo lee en su casa y va a poder sacar alguna otra idea de lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 20, es la lección de esta primera parte de esta lección de Escuela Dominical. Como vimos la semana pasada, donde estuvieron nuestros profesores, hermano Claudio, hermana Persia y el hermano Marcelo, ahí se establecía la dinastía de los reyes. Es cuando el pueblo de Israel pidió, ¿cierto?, al profeta que le diera un rey para que lo gobernara y los juzgara. Bueno, estuvo Saúl, apareció Saúl en la historia, ¿cierto? Luego David, y luego la lección se terminó la semana pasada con Salomón. Al principio de su reinado, Salomón, por cierto, las acciones que hizo Salomón indicaban que claramente seguiría los mandamientos de Dios. Incluso Salomón oró por sabiduría para gobernar al pueblo. Bueno, y eso es algo que siempre estamos leyendo y que realmente nos asombra de Salomón. No pidió riquezas, no pidió nada más que sabiduría para gobernar al pueblo. Pero lamentablemente su humilde dependencia de Dios duró muy poco.
Su hambre y gratificación sensual lo llevaría a este hombre, a Salomón, a tener 700 esposas y 300 concubinas que indudablemente lo condujeron a la idolatría. Se apartó de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios. Cuando se habla de tantas mujeres que aparecen ahí en escena, estuve leyendo algo que indicaba que las 700 esposas eran básicamente títulos políticos, porque tenía alianzas con diferentes pueblos, de tal forma que al enlazarse en matrimonio con alguna de estas mujeres era porque tenía lazos políticos, más que vivieran, digamos, en el mismo palacio, en el mismo lugar donde él estaba. Luego de esto, el hijo de Salomón, Roboam, fue fiel a su padre, pero también sus decisiones provocaron la división de este reino, lamentablemente. Si bien dependían de la promesa de Dios y que Dios le había dado a David, no entendió que la promesa demandaba una vida piadosa. Sabían que Dios estaba con ellos, pero igual se apartaron y se apartó de los caminos de Dios el hijo de Salomón, Roboam. Amados hermanos, aquí una aplicación muy clave para nosotros. Para experimentar las promesas de la Biblia es necesario tener un corazón comprometido con Dios. A muchas personas les gusta señalar las promesas de Dios, pero no reconocen que muchas de esas promesas dependen de su relación con aquel que hizo las promesas, o sea, Dios. Lamentablemente, las malas decisiones que tuvo Roboam finalmente resultaron en una larga historia de opresión y exilio de los hijos de Israel. Malas decisiones que tomó este hombre, Roboam. Pero aún así, la historia de Dios no se interrumpió por la desobediencia de su pueblo. El plan de Dios para todos nosotros, para su pueblo, se seguirá cumpliendo. Dios, amados hermanos, sigue siendo el mismo ahora y siempre. Él cumplirá sus promesas en cada uno de nosotros si le somos fieles. Él nos ama igual cada día, no depende de nuestro estado de ánimo. Él permanece inalterable, su amor es incondicional para cada uno de nosotros. Él permanece fiel, aunque nosotros muchas veces le fallemos. Así es el amor de Dios. Este pueblo de Dios, Roboam, falló a Dios, le falló a Dios, pero aún así Dios siguió con este plan que era guardar y proteger y bendecir a su pueblo. Comenzando ya directamente con el capítulo que les había mencionado, Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 15, se nos menciona en esa lectura bíblica que solicito que cada uno de ustedes luego lo haga ahí en su casa. Roboam sigue el mal consejo. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam obviamente se convirtió en rey. Luego aparece en escena Jeroboam, es un líder que se había levantado en Israel, y a petición de las tribus de Israel, le pidió a Roboam, al rey, que aligerara las cargas que Salomón había impuesto a las tribus del norte, y los asesores de Salomón le aconsejaron que se tratara y que tratara, en este caso, a las tribus de una forma favorable, o sea, que bajara la carga de trabajo que tenía el pueblo, para dar tributos, ¿cierto? Para entregar una parte de lo que ellos producían, y la verdad que el pueblo no estaba conforme. Las tribus del norte, sobre todo, estaban bastante apesumbradas, tristes, porque si bien Salomón guió al pueblo con sabiduría, también hubo algunas situaciones, porque luego Salomón ya se empezó a apartar de la bendición de Dios, y aquí vemos algo claro, que él le dio una carga muy pesada al pueblo. Entonces, los sabios que estaban ahí al lado de Roboam le dijeron que
¿cierto?, bajara este trabajo, aligerara las cargas del pueblo. Sin embargo, Roboam siguió el consejo de sus asesores más jóvenes, y esos asesores más jóvenes le dijeron de que fuera aún más cruel que su padre, o sea, que les diera más trabajo, que recuperara más impuestos. El consejo que recibió, en realidad, Roboam no fue el que él debería haber atendido. Finalmente, a raíz de toda esta situación, las tribus del norte se rebelaron. No quisieron seguir a Roboam, y es por eso, hermanos, que importante es poder meditar en este versículo clave que tenemos hoy día, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué importante, amados hermanos, es estar en la voluntad de Dios, escucharle a Él antes que a los hombres. Yo creo que debemos pedirle cada día al Señor que nos dé ese discernimiento espiritual, ese conocimiento íntimo que nos hace distinguir y diferenciar qué viene del Espíritu de Dios, qué viene del enemigo y qué viene de nuestro propio espíritu humano. Cuidado, amados hermanos, a quién pidamos consejos y a cuántos y qué respuesta queremos escuchar. Es importante tener y escuchar la voz de Dios y tener un buen consejo también. A veces queremos una respuesta favorable para nosotros y vamos y pedimos consejo a nuestro pastor, a nuestros hermanos guías, oficiales, a nuestros padres, y pedimos muchos consejos porque queremos escuchar a veces lo que nosotros queremos escuchar. Por eso es necesario que cada vez que pidamos al Señor que Él nos guíe, clamar a Él, pedirle a Él, que Él nos hable a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo a nuestra vida, e ir donde la persona que realmente corresponde y nos pueda dar un buen consejo. Para esto tenemos varios versículos en la Biblia. Por ejemplo, allí en el libro de Proverbios, yo le voy a pedir a mi hermana Gladys Catalán que nos lea, por favor, Proverbios capítulo 11, versículo 14 y capítulo 12, versículo 15. Hermana Gladys Catalán, por favor. Amén. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Les saludo a todos en el amor del Señor y voy a dar lectura a Proverbios 11, versículo 14. Y dice así en el nombre del Señor: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora daré lectura al versículo de Proverbios 12, versículo 15. Y dice así en el nombre del Señor: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Amén. En innumerables partes de la Biblia, el Señor nos habla de que debemos recibir el buen consejo. También allí en Proverbios 19, 20, 21 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Que el Señor nos ayude en esta mañana para poder entender que recibiendo el buen consejo del Señor podremos de alguna forma conducirnos en esta vida como el Señor quiere que lo hagamos. Las malas decisiones. Roboam escuchó a quienes no debía escuchar. Luego Roboam, ¿cierto?, pierde la mayor parte de su reino por esta mala decisión. El pueblo escogido de Dios se había convertido en una nación dividida, lamentablemente. Luego de 3 reinados, Saúl, David, Salomón y Roboam, se divide la nación que tanto había pedido tener un rey a la cabeza. Las tribus de Judá y Benjamín se mantuvieron leales a Roboam y formaron el reino de Judá, o sea, el reino del sur. Algunos miembros también de la tribu de Leví y Simeón también fueron englobados en este mismo reino del sur. Ahora, el reino del norte, llamado Israel, bajo el reinado de Jeroboam, que fue el que las tribus se eligieron para que vaya a hablar con Roboam, estaba compuesto por las tribus y eso ya es historia,
pero las vamos a mencionar, ¿cierto? Estaban las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Además, algunos miembros de la tribu de Leví, que no tenían tierras, quedaron también englobados en el reino del norte. Sin embargo, la promesa de Dios a Salomón dependía de que cumpliera los requisitos del pacto, pero Salomón no lo hizo, como tampoco lo hizo su hijo Roboán. Pero a pesar de eso, amados hermanos, Dios le dio a Roboán la tribu de Judá para gobernar esta nación. O sea, en este caso, ¿cierto? Como dijimos, las dos tribus de Judá y la tribu de Leví. Que el Señor nos ayude en esta hora. Aquí apareció gente, parece. Bueno, el reino del norte, sin embargo, amados hermanos, caería en el año 722 a.C., alrededor de 200 años después de la división de los reinos, y el reino del sur cayó en el año 586 aproximadamente. Amados hermanos, qué importante es que como hijos de Dios seamos sensibles a las necesidades de los demás. Aquí podemos sacar una gran lección de cómo actuó Roboán. Muchas veces miramos solamente en nuestro entorno y descuidamos al prójimo, o sea, al próximo. Y decimos, si estamos bien nosotros, los demás no importa. Pero eso, amados hermanos, indudablemente, a la luz de la palabra del Señor, está mal ante los ojos de Dios. Debemos procurar ser como aquel hombre piadoso, ¿cierto?, de la parábola del buen samaritano. Muchas veces nos cuesta hacerlo, pero pidámosles al Señor que seamos buenos samaritanos, piadosos, que podamos preocuparnos también de quienes están a nuestro entorno. Es por eso que creo, personalmente, que los cristianos evangélicos no debemos estar exentos de orar y clamar por la justicia, por la equidad social, orar por los débiles y también por los oprimidos. Porque si descuidamos esto como cristianos, podemos estar contribuyendo también, amados hermanos, a grandes divisiones en nuestro entorno y quizás también en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude para que podamos ser cada día embajadores de paz y misericordia. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, y esta es la primera parte de esta lección. Y ahora dejo a mi hermana Marcelo Vos con la segunda parte de la escuela dominical. Que el Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, la segunda parte corresponde a Manasés, lleva a Judá lejos de Dios. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 17. Ahí está la lectura bíblica. Como bien decía nuestro hermano Alex, es bien extenso para que lo leamos, pero usted en su casa lo puede leer. Anótelo por ahí, Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 17. Aquí vamos a ver en esta segunda parte a dos reyes, totalmente distintos el uno de otro, ¿ya? El primero que vamos a ver es Manasés. Dice la palabra del Señor que Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Ya fue un rey muy malvado. Hizo todo lo malo que se puede pensar ante los ojos del Señor. Y el primer versículo dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. ¿Ya? Aquí podemos ver que él gobernó de muy pequeño. Su reinado empezó a los 12 años de edad y gobernó por 55 años. ¿Ya? Si podemos ver más adelante en la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que llevó mucha idolatría. Se olvidó totalmente de lo que Dios quería para su pueblo. Se olvidó de las leyes de Dios. Él en ningún momento las mencionó y empezó a traer dioses, ídolos, creó altares. Todo lo que su padre Ezequías había hecho, él lo tiró por la borda, como se dice, ¿ya? Porque él trajo toda esta idolatría, todo esto, y eso le enseñó a su pueblo. Imagínense, 55 años,
estuvo un tiempo bien prolongado, y en ese tiempo solamente instó al pueblo a la idolatría. También, si uno lee, como le decía anteriormente, los versículos más adelante, nos habla de que él promovió el tema de los astros, de adorar lo que estaba en el cielo, lo que hoy en día podemos decir como los signos del zodiaco, ¿cierto? Como creer en los astros, como creer en todas esas cosas, la brujería, la hechicería, el espiritismo, muchas cosas que también hoy en día están, ¿ya? Y a través de la palabra, en el Nuevo también, como en el Antiguo Testamento, vemos que eso no es agradable ante los ojos de Dios, es idolatría. ¿Y qué trae, no es cierto, al hombre, a la mujer, la idolatría? La falta de Dios, del temor de Dios, trae, ¿no es cierto?, perdición. No trae nada bueno. Y aquí podemos ver, dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. O sea, él dice que a su propio hijo lo sacrificó para adorar a los dioses. Entonces, aquí podemos ver que este hombre estaba totalmente mal ante los ojos del Señor. Y también dice la palabra del Señor que como Dios, ¿no es cierto?, sabemos que tenemos un Dios grande y misericordioso y nos da muchas oportunidades de nosotros reconocernos cuando estamos mal ante los ojos de Dios. Dice que envió profetas, ¿cierto?, para que le hablaran, para que le dijeran, estás mal, tienes que volver a tus caminos. Pero ¿qué hizo él? Dice que mandaba a matar a los profetas que llegaban a hablar de Dios. O sea, la maldad de este hombre era inmensa. Y él nunca, o sea, él no quería reconocer lo que realmente Dios quería. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, de cómo hizo tanta maldad, tantas cosas, pero también dice la palabra del Señor que venía un juicio para él y para el pueblo. Como lo que hablaban nuestro hermano anteriormente, qué importante es poder saber escuchar, ¿no es cierto?, lo que Dios nos está hablando. Si el pueblo hubiera quizás estado de otra manera, pero el pueblo escuchó todo y empezó a hacer todo lo que esta persona que estaba como líder, ¿no es cierto?, como rey, les decía, el pueblo empezó a hacer. Pues es importante lo que nosotros podamos transmitir a las demás personas. Es importante lo que nosotros podamos hablarle a las demás personas del Señor. Y también está Josías, el otro ejemplo que yo les daba, el otro rey que estuvo, dice que Josías lleva a Judá de regreso a Dios, ¿ya? Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 20. Josías lleva a Judá de regreso a Dios. En el primer versículo dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Él era más pequeño todavía que Manasés, tenía solamente 8 años cuando él empezó a reinar. Y dice que él, ¿no es cierto?, empezaron a pasar los años y él quería hacer lo recto delante de Dios, pero él venía con reyes antecesores que habían hecho todo lo contrario. Entonces dice aquí que mandó a un hombre que se llama Hilcías, un sacerdote, a hacer algunas cosas, y este personaje encontró un libro, ¿ya? Era el libro de la ley, era lo que Dios dejaba para los reyes para que ellos lo dijeran. Y los reyes anteriormente no lo habían tomado en cuenta. Y este hombre lo encontró, bueno, la historia es larga y ustedes la van a leer, y él trajo este libro y lo leyeron ante este rey Josías. Y aquí vamos a ver la diferencia, ¿no es cierto?, de este rey con el Manasés. Dice que cuando se empezó a leer, ¿no es cierto?, la escritura, la palabra del Señor, se empezó a dar cuenta, ¿no es cierto?, que todo lo que ellos estaban haciendo estaba mal, era abominable ante los ojos del Señor. Y dice que él, en acto de reconocimiento, ¿no es cierto?, de que estaba mal, dice que rasgó su vestidura. Reconoció que ellos estaban mal y necesitaban reconciliarse con Dios. Y cuando vemos que hay tanto pecado, cuesta, ¿no es cierto?, cuesta cuando hay tanta maldad, tanto pecado, de poder cambiar las cosas, pero dice que, y siendo él tan pequeño, ya tenía, no sé, pues más de 18 años ya cuando pasó esto, y de edad, todavía igual era muy pequeño, pero él quiso hacer las cosas bien, y él, ¿no es cierto?, al escuchar esta palabra, dice que también él se humilló. Ya aquí en la palabra del Señor dice que él se humilló, y dice que Dios vio la humillación
de Josías. Vio que él lloró, se lamentó, ¿no es cierto? Pidió perdón por la maldad que estaba haciendo, y él empezó a leer esto a la gente, a los demás. Esto era lo que se debería haber hecho anteriormente y no se hizo, ¿ya? De entregar la palabra, de anunciarle lo que realmente el Señor quiere de nosotros, de lo que realmente el Señor quiere de nuestra vida. Y dice que él se humilló, y dice que Jehová, ¿no es cierto?, se dio cuenta, porque dice que él nos mira, pues mira nuestro corazón, ¿ya? Él mira lo que realmente hay en nuestra vida, y dice, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, Jehová oyó, ¿ya? Oyó a este rey cuando él realmente se reconoció siendo el rey, porque él podía haberle echado la culpa, ¿no es cierto?, a los demás, a los reyes anteriores, al pueblo, a los consejeros, pero él dice que se humilló, él se reconoció. ¿Y qué hizo? Quiso, ¿no es cierto?, ayudar a este pueblo a cambiar. Pero aquí también podemos ver que él, su cambio, ¿no es cierto?, este avivamiento fue de verdad, fue de manera interior, él de corazón se arrepintió. Pero ¿qué pasó con las demás personas o con el pueblo de Dios? Dice que también fue algo superficial. A lo mejor fue una emoción en el momento, ¿no es cierto? Se dieron cuenta, dijeron, hemos hecho lo malo, vamos a cambiar. Pero no fue algo permanente, fue algo solamente que duró poco, ¿ya? Y aquí esta palabra del Señor nos da también a nosotros para reflexionar en lo que estamos haciendo, ¿ya? En lo que estamos creyendo, en lo que quizás nosotros imitamos sin darnos cuenta que está mal. Cuando uno, a lo mejor un ejemplo muy sencillo, cuando uno, ¿cierto?, va a hacer un trámite, ahora que no, salimos poquito de la casa, pero cuando tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos? Nos encomendamos, ¿no es cierto?, en las manos del Señor, oramos, y le decimos al Señor que nos ayude, sacamos un pan de vida cuando andamos muy apurados, ¿no es cierto?, leemos la palabra del Señor y salimos en el nombre del Señor. Pero ¿qué hacía a lo mejor esta gente, como sale acá, este pueblo? Creían en los astros. Hay gente que no puede salir de su hogar si no lee qué dice el horóscopo para hoy para poder hacer, ¿ya? Y depende de eso. Entonces, si alguno quizás lo cree o lo ve en otras partes, eso está mal ante los ojos de Dios. Nosotros, nuestra dependencia directa es con el Señor. Y nuestro cuidado de Dios a nosotros es a través de nuestra oración, de nuestro clamor, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Entonces, hoy en día estamos bombardeados con mucha información, por las redes sociales, por la televisión, ¿no es cierto? Y muchas cosas que nos traen, y sobre todo a los niños, a los jóvenes, de cómo poder hacer las cosas mejor. Y nosotros tenemos algo que nos guía, como ese libro, ¿no es cierto?, la ley, es la palabra del Señor. Es que a nosotros nos manda y nos dice cómo nosotros debemos ser, cómo nosotros debemos relacionarnos con los demás, cómo nosotros agradamos a Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios de corazón, como lo hizo Josías, ¿no es cierto?, que él realmente reconoció, y nosotros reconocer en qué estamos fallando, reconocer qué cosas no están bien en nuestra vida, en este tiempo ¿cierto?, de pandemia, en este tiempo que no nos podemos reunir. Quizás nos hace falta un abrazo, nos hace falta una palabra de repente a nuestro hermano, una conversación, y estas cosas a lo mejor algunos lo ha debilitado. Algunos quizás son ellos solitos que sirven al Señor en su hogar, y no es fácil orar, no es fácil a lo mejor cantar, no es fácil leer la palabra, pero que en esta mañana dice que el Señor nos mira nuestro corazón, mira nuestra humillación cuando es de verdad. También la palabra del Salmo nos habla que Él dice que a un corazón contrito y humillado Él nunca va a despreciar. Él siempre nos va a mirar, Él siempre nos va a ayudar, y si hemos pecado, si hemos fallado, también el Señor es grande y amplia misericordia para perdonarnos y seguir adelante. Así también como lo hizo, ¿no es cierto?, con este pueblo, y que nuestro cambio sea no solamente exterior, sea por fuera, sea por apariencia, sino que sea de verdad, ¿ya? Nunca nos olvidemos que los demás nos pueden mirar por fuera, pero el Señor mira nuestro corazón. Él mira realmente y Él conoce quién realmente nosotros somos. Así que esta sería la segunda parte, para que ustedes lo puedan leer en su casa. Eran dos reyes totalmente distintos. Manasés se destacó, ¿no es cierto?, por ser alguien muy, muy malvado, por alguien que llevó la idolatría al pueblo, que llevó al pueblo totalmente a lo malo, ¿ya? Y siempre va a ser recordado por eso. Y está Josías, ¿no es cierto?, que él quiso llevar a su pueblo a Dios,
que tampoco fue fácil, pero él se esforzó y vemos como también el Señor obró y el Señor, obviamente hay un juicio, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ¿no es cierto? Y por eso es importante que busquemos a Dios en este tiempo. Dios siempre va a tener algo para nosotros especial, el Señor siempre nos va a ayudar, aunque nosotros pensemos que ya estemos haciendo algo malo y que nos sintamos mal y que digamos, Señor no me perdona, el Señor nos perdona, el Señor nos ayuda, pero siempre y cuando sea de corazón, sea de verdad. Y que esta sería la segunda parte, y Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio Uribe con la tercera parte. Amén. Amén. Bueno, sin duda, hermanos, que estamos en una parte de la historia de Israel que no es buena, digamos, no es grata, porque estamos estudiando, ¿cierto?, la división que hubo en Israel. Retrocediendo un poquito, acuérdense, Israel, todo tiene una causa, hermano, todo tiene una causa en esto que se está dando acá. Israel se divide a causa del pecado de Salomón. Esa fue la causa. Dios le dice a Salomón que él va a dividir su reino a causa de su pecado. A partir de ahí se empiezan a gatillar todos estos eventos que nuestros hermanos han relatado. Y esto lo permite Dios. Me quiero dar la libertad de leer un versículo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24, dice: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Eso le dijo Dios a Roboam. Roboam era el heredero de Salomón, que por derecho propio tenía el gobierno, ¿cierto?, de todo el reino de Israel. Pero Dios, ¿cierto?, como vio en Salomón esto, entonces él dividió el reino, y por amor, dice, por amor a su siervo David, dijo, voy a dejar 2 tribus para que se mantenga el linaje de David, porque acuérdense que aquí hay una promesa. Dios tomó un pueblo, ¿cierto?, que le dio una promesa, que lo iba a llevar, que lo iba a mantener, que lo iba a sostener en el tiempo. Entonces, él tenía que mantener su promesa, y por eso aparecen 2 reinos. El reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus. Y aquí, en las divisiones, por eso tenemos que entender, hermanos, cuando suceden las cosas, siempre hay una razón, siempre Dios tiene un propósito, siempre Dios actúa de una manera que para ordenar a su iglesia o para llevarla o para sacarla, ¿cierto?, de un lugar donde está. Lamentablemente Israel estaba pasando por un momento malo de su historia. Vemos que ellos persistían en pecar, persistían en apartarse de Dios. Todos los reyes, 400 años de historia, hermanos, de reyes, 400 años de historia de Israel, estaban involucrados en esta persistencia de hacer lo malo. La Biblia dice que de los reyes del norte, de las 10 tribus del reino del norte, ningún rey, ninguno, hermanos, siguió lo que Dios había establecido. Y del reino del sur, de las tribus de Judá y Benjamín, dice que 2 se destacaron, que fueron los que mi hermana, ¿cierto?, uno de los que mi hermana mencionó, Josías y Ezequías, que fue el otro rey que se destacaron por tratar de sacar a Israel de donde estaba. Sin embargo, Dios ya había puesto, ¿cierto?, su juicio sobre Israel, y vendría entonces la caída de Israel y la caída de Judá. Esa es la tercera parte, la caída de Israel y Judá, para que usted lo anote ahí después y lo pueda leer el contexto. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 25, y la caída de Judá está en Segunda de Crónicas 36, del versículo 11 al 21. Entonces, Israel, ¿cierto?, el reino del norte, vemos que siguió basado en las costumbres de los cananeos, siguió adorando a ídolos. Jeroboam, que era la persona que Dios eligió para tomar estas 10 tribus, que también fue definido, Dios le había dicho a través de un profeta a Jeroboam
que él iba a partir el reino. Ya le había dicho antes de que iba a ser así. Por lo tanto, cuando ocurrió este evento, Jeroboam, no Roboam, para que no se confunda, hay dos nombres que son muy parecidos, Roboam y Jeroboam. Roboam es el hijo de Salomón. Jeroboam es un siervo de Salomón que Dios eligió para que tomara las tribus del norte. Y Jeroboam entonces tomó las tribus del norte, pero sin embargo también, ¿cierto?, siguió tras los ídolos. Y miren lo que hizo Jeroboam, instaló becerros de oro en Dan y Betel. ¿Ha escuchado alguna vez en la historia del pueblo de Israel cuando se instaló un becerro de oro? ¿Se acuerdan? Cuando Dios sacó, ¿cierto?, a Israel de Egipto, el primer pecado grande que hizo Israel fue un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Levantó un becerro de oro. Bueno, Roboam hizo lo mismo, siguieron con esas costumbres, por lo tanto, Dios, ¿cierto?, como lo decía mi hermano Alex, al año 722, antes de Cristo aproximadamente, Dios los entregó en manos de los asirios, y de ahí en adelante empezó, ¿cierto?, la persecución para esas tribus del norte, persecución, ¿cierto? Y lo que trae una persecución, si usted empieza a ver la historia de Jeremías, de Ezequías, que son los profetas contemporáneos de esa época, Eliseo, Jonás, Amós, Oseas, todos esos profetas menores y profetas mayores, hablan de esta catástrofe que pasa en ese tiempo. Dios entonces, alrededor de estos 400 años, ¿cierto?, incluyó a estos profetas para hablar, para tratar de que el pueblo se volviera a Dios, sin embargo, no pudo. Y ahí tenemos que tomar nosotros enseñanza, hermanos. Esta parte de la historia es para hoy día, es para nosotros. Israel ya pasó por esto y salió de eso, ¿cierto? Y para ellos hay una historia. Pero hoy día, usted y yo estamos escuchando que la desobediencia tiene una consecuencia. Nosotros fuimos apartados para Dios. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón, usted y yo fuimos apartados para Dios y nos debemos a Dios. Nos debemos a Dios, hermanos. Y la desobediencia, el apartarse de Dios, trae consecuencias. Las consecuencias que estamos viendo. Dios, ¿cierto?, puso su sanción, ¿cierto?, sobre Israel, la tribu del norte, y cayeron en manos de los asirios. Ahora aquí hay algo muy importante. Si el rey estaba dispuesto a vivir según las estipulaciones del pacto que Dios le había entregado, los sacerdotes y el pueblo también iban a hacer lo mismo. Pero aquí había algo que estaba fallando, ¿cierto?, desde arriba. Aquí tenemos que tomar otra enseñanza también. Nosotros, usted en cada lugar también tiene una responsabilidad. Partamos desde nuestro hogar. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros en nuestro hogar? Los ejemplos se replican, hermanos. Sus hijos hacen lo que sus padres hacen. Gloria al Señor. Tomemos, hermano, el consejo. Sus hijos hacen lo que los padres hacen. Si usted siembra bien, sus hijos van a mirar eso y van a hacer lo mismo en el futuro. En Israel lo que sucedió es que el rey no siguió los preceptos, los decretos de Dios, no lo hizo. Y lamentablemente sus sacerdotes y todo el pueblo hizo lo mismo que el rey hacía. Por lo tanto, Dios los sancionó y fueron esclavos, ¿cierto?, a partir de ese momento. Lo mismo pasó con Judá. Acuérdense, Judá era la tribu del sur, dos tribus, Judá y Benjamín, y acá algo similar. La caída de Judá fue obviamente posterior a la de Israel, alrededor del 586 a.C., pero las causas eran las mismas, las causas eran los mismos, el pecado, el apartarse de Dios. Y eso lo veíamos, ¿cierto?, en lo que explicaba nuestra hermana Marcia. Manasés y Josías eran del reino del sur, eran de Judá, eran reyes del reino del sur. Y a pesar del esfuerzo que ellos hacían, el pueblo, ¿cierto?, en algún momento se volvía atrás, sacaba su mirada, ¿cierto?, de Dios,
menospreciaba las palabras de los profetas, hasta que finalmente ya no hubo remedio y Dios tuvo que sancionar también a Judá para poder salvar a su pueblo y poder cumplir su promesa. El 586, dice la Biblia, relata la Biblia, que Judá cae en manos de los babilónicos, ¿cierto? Ellos toman a Judá y ahí obviamente aparecen profetas como Daniel, como Ezequiel, Jeremías, Habacuc, Nahum, Sofonías. Esa parte de la Biblia habla de esa parte de la historia de Israel. Entonces, cuando usted esté leyendo Daniel, Jeremías, está leyendo parte de la historia en cautiverio de Israel, cuando Israel fue tomado, ¿cierto?, en cautiverio. Gloria al Señor. Fueron destruidos. Aquí en el Reino del Sur estaba el templo. Acuérdense que el templo era algo muy importante para Israel. Estaba el templo de Jerusalén, el altar estaba en ese lugar, fue destruido. Cuando el pecado, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, el templo es destruido. Hoy día la palabra de Dios nos enseña que usted y yo somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y si nos apartamos de Dios, lo que va a empezar a caer en nuestro templo, este cuerpo, en lo espiritual primero, ¿cierto? Y también en lo físico, porque el pecado también, dice la palabra de Dios, que también envejece los huesos, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el llamado en esta mañana, como dice su palabra, como dice la verdad central, seamos personas piadosas, porque las personas piadosas van a buscar al Señor, van a buscar el consejo del Señor. Tome consejos de sabiduría, consejos buenos, reciba esos consejos buenos. Si vienen consejos malos, déjelos pasar, porque no le va a hacer bien a su vida espiritual. Hoy día, sobre todo, que estamos en un momento de encierro, en un momento difícil, hermano, no es un momento fácil. Es fácil hoy día apartarse de Dios porque no tenemos ninguna presión. Hoy, antes, en cierta manera, íbamos a la iglesia y eso nos obligaba, ¿cierto?, a tener una concentración, a apartarnos aunque sea un par de horas. Hoy día eso está en sus manos. Hoy día está en sus manos conectarse a escuchar una palabra, está en sus manos conectarse a escuchar la escuela dominical. Y yo les felicito, de verdad, hermanos, agradezco a Dios porque en este momento habemos muchas personas conectados, escuchando, interesados de poder llenar lo que la palabra hace, que es lo único que nos llena, que satisface nuestros corazones, la palabra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, y con esto ya estoy terminando, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al Señor. Esa es nuestra confianza, hermanos, en esta mañana. Esa tiene que ser nuestra confianza. Y sobre todo cuando el salmista escribe, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Estimados hermanos, esa es la invitación en esta mañana. Apartémonos del mal. Huyamos del mal. Alejémonos del mal. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, hermano. Cada uno de ustedes. Y yo sé dónde me aprieta el zapato. Apartémonos del mal. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos en la palabra del Señor. Le invito a que demos gracias al Señor por esta enseñanza de esta mañana. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, te damos en esta mañana. Siento tu presencia en mi corazón, Dios mío, porque a pesar de estar tal vez en una situación no buena, no normal, Dios mío, pero puedo ver a mis hermanos reunidos, interesados en escuchar tu palabra, y cómo, Señor, tú hablas a nuestras vidas para reconfortarnos, para animarnos, porque creemos, Padre, que es tu palabra la que reconforta nuestras vidas. Creemos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que nos anima a seguir adelante. Gracias te doy en esta mañana por esta enseñanza. Sé que cada uno de los que ha escuchado ha tomado su parte, ha tomado lo que tiene que recibir, Dios mío, y ha salido fortalecido. Gracias te doy, Padre,
por esta bendición de estar juntos. Y ahora pido tu bendición para cada uno de tus hijos y podamos, Señor, seguir disfrutando de esta escuela dominical. Muchas gracias te damos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Le invito a dar la gloria a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A ver, hermano Patricio González, él está levantando la mano, así que active su micrófono, hermano, y tiene la Bueno, palabra. los saludo, ¿cierto? En el amor del Señor, mientras nuestro pastor se puede solucionar el problema técnico. Un saludo desde acá de Santiago, Parece que ahí me resulta. a todos, ¿cierto? Y interesante la escuela el día de hoy, en el sentido de lo profundo que es la palabra del Señor y lo que nos deja hoy día. Yo creo que la lección de hoy día la podríamos resumir en tener nuestro oído espiritual abierto para escuchar el sabio consejo. Porque cada vez que nos alejamos de este sabio consejo, las decisiones son malas y las consecuencias son peores. Entonces veíamos en esta línea, ¿cierto? En esta gran línea generacional, ¿cierto? Pasando por estos textos de Crónica y de Reyes, cómo cada mala decisión, al alejarnos del Señor, trae una consecuencia peor. Así es. Entonces, mire que esta lección nos lleva a reflexionar sobre eso, de mantener, ¿cierto?, la oración, de mantener nuestro oído atento a lo que el Señor nos pide y a cumplir, ¿cierto? Tal como lo dijo Salomón en un principio, dame sabiduría, ¿cierto?, para poder hacer lo que sea tu voluntad, pero poder cumplirla. Yo creo que esa es la gran lección, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Patricio. Igual, gracias a usted. Amén, muchas gracias. Bien, dejamos a nuestro hermano, perdón, a mi pastor Leonardo ahora. Ahora se escucha. Sí. Perfecto. Bueno, hermano, primero les saludo a todos y felicito a todos los que han estado escuchando la palabra del Señor y además agradecer a quienes han exhortado la palabra del Señor. La verdad es que la palabra que hoy nos ha dado, hermano, nos da una reflexión más allá de nuestra responsabilidad que cada uno debemos de tener con el Señor. Y las responsabilidades, hermanos, si nosotros las cumplimos, vamos a tener ganancias. Si no, es un peligro, como decía el hermano Patricio, en que nosotros, si no ponemos mirada directa al Señor en las circunstancias, cualquiera que estemos viviendo, el Señor dice que es ayer y hoy el mismo, Él no cambia. Sus preceptos, sus ordenanzas son iguales como ayer, son hoy día. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y invito a todos y que estén invitando a otros hermanos a este servicio de escuela dominical, hermano, porque están las lecciones excelentes para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Muchas gracias, hermanos, que se preocuparon por entregar esta lección. Dios les bendiga. Amén. Bien, ya estamos terminando. No se desconecte, pastor, porque le vamos a pedir que le haga una oración para ya estar terminando esta escuela dominical. Muchas gracias, amén, hermanos. Dios les bendiga a todos y si Dios quiere nos conectamos nuevamente el próximo domingo en la escuela dominical. Hay otros servicios, amén, acuérdense que están vigentes también, pero en la escuela dominical. Entonces dejo al pastor por la bendición. Invitado también para el culto de la tarde, no nos olvidemos. Amén. Es el día del Señor, hermano. Respetemos, hoy nos habla de obediencia, así que la iglesia esté viva. Oremos. Padre, esta hora damos las muchas gracias por tu palabra, por tus hijos que han hablado de tu palabra y por lo que hemos escuchado. No solamente hayamos escuchado, sino que pongamos por obra la palabra que tú nos has dicho, Señor. Bendícenos, despídenos, y en este día de domingo estemos bajo el alero tuyo. Cada familia, cada hogar, si algunos hermanos no pueden vernos, no pueden escucharnos, les bendiga de igual manera, Señor. Amén. Bendice el culto de la tarde, Señor, y tu bendición esté en cada familia. Por Jesús, nuestro amado Salvador, se lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios.
Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Gracias, hermano. Sí. Amén. Ahora pueden abrir su micrófono si quieren y saludar y el enredo que se forma siempre al Venga, final. Así que prendan sus no hay cámaras también problema. para que aparezca. Detrás de la pantalla también. Dios te bendiga. Detrás de la pantalla, los que no quisieron verse. No se olvide de cerrar el templo. Mucho gusto.